Código Kinshal, la carta desesperada de Zelensky a Trump y el colapso del escudo de la OTAN. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo, a esta actualización para el jueves 28 de mayo de 2026. Amigos, sincronicen sus terminales de contrainteligencia militar porque abrimos este segundo reporte de emergencia con el dossier más tétrico, pesado y revelador de este jueves 28 de mayo. La Matrix de la propaganda occidental ha estallado. El mito de la invulnerabilidad de los sistemas de defensa aérea de la OTAN en Ucrania yace sepultado bajo los escombros de las bases estratégicas. El ministro de Defensa ruso ha declarado de manera tajante que la paciencia se ha agotado y la respuesta proactiva sobre el terreno ha sido fulminante. El escudo antiaéreo de Kiev ha sufrido una pérdida catastrófica y ante la inminencia de los ataques sistemáticos rusos, Zelensky ha tenido que tragarse su orgullo para enviar una carta de auxilio urgente a Donald Trump y al Congreso estadounidense. La física del barro militar vuelve a imponer su ley innegociable. El infierno en Starokonstantiniv. Los datos clínicos del desastre. Mente viva con la telemetría de los impactos, amigos. Porque los datos oficiales ucranianos confirman lo que la prensa de escritorio intentaba censurar. Durante el ataque aéreo del pasado 24 de mayo contra Kiev, las defensas aliadas de la OTAN hicieron el ridículo. No lograron interceptar ni un solo misil hipersónico Kinshal y apenas pudieron derribar un tercio de las salvas balísticas. Pero el golpe de gracia definitivo se ejecutó en la noche de este miércoles 27 de mayo. Una lluvia de misiles hipersónicos Kinshal impactó de lleno en el aeródromo militar de Starokonstantiniv en la región de Yevnitsky. Este, amigos, es el santuario donde la Junta de Kiev esconde los bombardeos modificados que disparan los misiles británicos de largo alcance Storm Shadow. Sombras de tormenta. Los informes de la resistencia forense en el terreno describen incendios masivos fuera de control y el despliegue desesperado de helicópteros ambulancia y equipos de trauma médico. Ante esta devastación real, Zelensky ha cambiado radicalmente su libreto de oficina. En su misiva a Trump confiesa textualmente: el ritmo de la entrega de las armas del programa PURL ya no se corresponde con la amenaza real. Les pido su ayuda para proteger el espacio aéreo ucraniano. Dependemos casi exclusivamente de Estados Unidos. ¿Dónde quedó la bravuconada de que la Unión Europea solo podía financiar su guerra? ¿Mm? Que ya no necesita de Estados Unidos. La terca realidad destruye la simulación virtual, amigos. La besaña de Kiev y el cinismo del llamado a proteger la vida. Fíjense en la monstruosa fractura ética del relato neocon, amigos. En su carta a la Casa Blanca, Zelensky suplica que Estados Unidos mantenga su compromiso para proteger la vida. Un cinismo sin precedentes que contrasta drásticamente con la besaña neoconservadora que el propio régimen de Kiev ha desatado tras recibir los últimos 90.000 millones de euros de los fondos europeos. Al perder por completo los nervios ante el avance ruso, Zelensky ordenó ataques directos contra la central nuclear de Zaporozhia, escuelas, institutos y universidades. Este llamado a salvar vidas es un insulto a la memoria de los 21 adolescentes masacrados en pijama en la residencial estudiantil de Starobilsk el 22 de mayo. Un insulto ante el bombardeo criminal contra la escuela de Mikhailivka el 21 de mayo y contra el gimnasio de Svatovo este 27 de mayo. Mientras ejecutan infanticidios deliberados en el Donbass y atacan refinerías en Tuapse o plantas civiles en Tagarov,
Kiev pretende presentarse como el bastión de la moralidad. Han ignorado con descaro incluso las advertencias del Pentágono de no golpear la infraestructura energética rusa para evitar un estallido en los precios mundiales del crudo en pleno bloqueo del estrecho de Hormuz. Su locura, amigos, es patológica. La trampa diplomática. Los enemigos de Trump en Kiev. Y aquí es donde nuestros 5 centavos de contrainteligencia forense derriban el escenario. Amigos, Zelensky ofrece comprar misiles Patriot, de los que ya no les queda stock, utilizando el dinero europeo. Le pide a Trump expandir su producción en Europa bajo control estadounidense. Pero miren el cortocircuito político que acaban de cometer. Para negociar los detalles de esta ayuda, una delegación estadounidense integrada por el senador Richard Blumenthal y el congresista Jim Himes acaba de aterrizar de urgencia en Kiev. Vaya aliados que ha elegido la Junta, ¿eh? Blumenthal y Himes son enemigos personales y jurados de Donald Trump. Blumenthal fue el hombre que en el 2017 inició la humillante causa judicial por supuestos sobornos extranjeros contra Trump. Y Jim Himes lo acusó públicamente de mentiras descaradas sobre los pactos con Irán. Llegar a pedirle misiles a Trump a través de sus verdugos políticos, yo diría que es un suicidio diplomático. Trump está furioso con los vasallos europeos de la OTAN porque siente que lo traicionan en su estrategia contra Irán. El Pentágono está acumulando de forma proactiva cada misil Patriot y cada vector de defensa en sus almacenes porque los necesita con urgencia, no en Ucrania. Lo necesita para el conflicto inminente en el Golfo Pérsico. No los va a quemar para salvar a un mandatario que le arruinó sus acuerdos estratégicos con Putin. Digo, ¿no? Solo digo. Rusia tiene hoy una oportunidad geopolítica sin precedentes. Con una Ucrania desarmada, Europa desindustrializada y Estados Unidos acaparando munición por el cisne rojo de Oriente Medio, es el momento de intensificar de manera drástica los ataques balísticos. Digo, ¿no? La Federación está demostrando que en el tablero multipolar no solo se amenaza, sino que se actúa con la terca e implacable física de las decisiones soberanas, ¿verdad? Así que mantengamos con absoluta sobriedad, rigor analítico y alerta alta la guardia en el puente de mando ante el apagón de la propaganda. La Besania neoconservadora de la propaganda y la diplomacia de salón intenta devorar la verdad del frente ocultando el colapso absoluto de las defensas aéreas de la OTAN tras la lluvia de misiles hipersónicos King-Shall. Pero la terca física del terreno y el pánico epistolar de Kiev ya dictaron su veredicto innegociable. Así pues, amigos, que no se olviden de reventar ese botón de me gusta, dejar su reporte en la caja de comentarios si creen que Trump ignorará las súplicas de Kiev y que corra la munición de contrainteligencia. Por cierto, antes de elaborar este guión, revisé y Trump todavía no ha contestado, ¿eh? Ahora, vaya misil analítico que se nos pone sobre la mesa, amigos. Destapamos el código Minsk, la ingeniería de provocación asimétrica que la Junta de Kiev y sus directores neocon de la OTAN están montando en la frontera norte contra el Batka, como se le dice cariñosamente a Alexander Lukashenko. No estamos ante un conflicto convencional, es una operación de falsa bandera y guerra psicológica diseñada bajo el libreto del desgaste absoluto. Así que entremos de lleno a esta narrativa táctica que la hemos llamado Código Minsk. La besania de Zelensky y la trampa operativa contra Lukashenko. La Matrix de desinformación atlantista ha activado un nuevo foco de tensión artificial en la frontera norte de Ucrania. El dictador ilegítimo de Kiev, Volodymyr Zelensky,
ha desatado una campaña de histeria e intimidación verbal contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, acusando a Minsk, sin una sola prueba física en el terreno, de preparar una ofensiva militar coordinada con Moscú. Pero desnudemos la física de los hechos para entender la intriga. Ni a Lukashenko le interesa una guerra que altere la estabilidad de su nación, ni a Kiev le conviene disparar sus ya destruidas reservas militares. Estamos ante una operación encubierta que esconde 10 objetivos ocultos de la OTAN. La histeria del ataque preventivo y el cortocircuito en el mando militar. Mente viva, amigos, con la ingeniería semántica de la Junta de Kiev. Desde el pasado 15 de mayo, Zelensky ha intentado venderle a su opinión pública que posee detalles de inteligencia sobre supuestas conversaciones secretas entre Moscú y Minsk para abrir un segundo frente. Bajo este pretexto, ordenó el refuerzo inmediato del contingente ucraniano en la ruta de Chernihiv-Kiev y en las regiones de Zitomir, Rivne y Volhynia, alegando que Rusia contempla 5 escenarios de expansión. Sin embargo, el 21 de mayo, tras una visita escenográfica a la frontera, Zelensky cruzó una línea roja institucional al declarar en sus canales oficiales: tenemos la oportunidad de trabajar de forma preventiva. El liderazgo de Bielorrusia debe sentir de forma realista que habrá consecuencias. Escuchen al delirio, amigos. Hablan descaradamente de un ataque preventivo contra una nación soberana. Lo más revelador de este cortocircuito es que mientras el comandante en jefe Alexander Siski apoya con cautela el libreto para no perder su oficina, los altos mandos militares del terreno han declarado unánimemente que no existe ninguna concentración de tropas rusas ni bielorrusas en la frontera. Los generales reales, los que están en el barro, no ven nada. La intriga es puramente de salón. El negocio de las trincheras en Volhynia y el teatro de Tijanovskaya. Pongan atención a la física del dinero de estos locos, porque aquí es donde la contrainteligencia rasga la pantalla. A pesar de que sus propios oficiales niegan la amenaza del norte, la Junta de Kiev ha ordenado la preparación de asentamientos en Kiev y Volhynia para una supuesta defensa perimetral, destinando de inmediato 250 millones de dólares de fondos europeos para este fin. Un lucrativo negocio de excavación de zanjas sobre el papel mientras el frente se desangra. Ya lo dijo Zaryov en su momento, ¿no? Con estas trincheras que quieren armar en Odessa también. Es la mejor manera de lavar el dinero, ¿no? Abriendo zanjas y pretendiendo que están haciendo algo. Y que siga la maquinita de las facturas, ¿no? Al mismo tiempo, en un claro acto de provocación psicológica e intimidación política contra Minsk, Zelensky invitó a Kiev a Svetlana Tikhanovskaya, la jefa títere del llamado Gabinete Transitorio de Bielorrusia, el Guaidó de Bielorrusia, que deambula por las capitales europeas. Zelensky le permitió abrir una oficina de representación oficial en suelo ucraniano, recordando los datos clínicos del expediente. Amigos, esta cocinera habilitada por las agencias occidentales fue condenada en rebeldía en su propio país a 15 años de prisión por conspiración criminal para tomar el poder, incitación a la discordia social y creación de células extremistas. Sentarla en Kiev es un mensaje de guerra híbrida directa contra Batka, quien le dijo: sentémonos a hablar. Ya sea que tú vienes a Minsk, incluso Lukashenko dijo: o yo voy a Kiev a hablar contigo. ¿Y cuál es la respuesta de Zelensky? Pues trae a esta señora al Guaidó belorruso a abrir una oficina en Kiev. La respuesta de Lukashenko ante la provocación del neocon.
La terca realidad del terreno obligó al propio Alexander Lukashenko a frenar la simulación de Kiev a través de la agencia oficial de BITA. El presidente bielorruso dictó las condiciones innegociables de su bitácora. Si nos vemos envueltos en una guerra, solo ocurrirá en un caso, si nos atacan. No tenemos ninguna intención de entrar en una guerra contra Ucrania. No hay necesidad de ello. Lukashenko expone la incoherencia de la Matrix al preguntarse con total pragmatismo, ¿por qué Zelensky hace esto? ¿Acaso quiere pelear con Bielorrusia? Estoy seguro que no. Lukashenko sabe perfectamente que Zelensky es solo un ejecutor de escritorio. La verdadera directriz proviene de los estrategas de la OTAN que, viendo el colapso absoluto de sus defensas en el Donbass y la lluvia de misiles hipersónicos Kinsal destruyendo sus búnkeres en el oeste, necesitan montar un teatro de distracción masivo en la frontera norte para justificar la inyección de recursos y mantener viva la retórica del conflicto global. El empedernido neoconservador de la propaganda neocon intenta devorar la estabilidad de Bielorrusia montando provocaciones de papel en la frontera. Pero el ojo clínico de la contrainteligencia forense desnuda los millones de dólares de las falsas trincheras, porque sabemos que son falsas. Y bueno, si este bloque anterior ya desnudábamos la provocación verbal de Zelensky, este cable que nos acaba de entrar mete el bisturí forense en la terca física de la realidad geopolítica de Minsk y desmantela los verdaderos objetivos detrás de la niebla de desinformación del día de hoy. Este diagnóstico destruye la matrix borrega de la prensa de salón. Bielorrusia es un escudo estratégico, no un agresor. Con un ejército de apenas 70,000 hombres, un tercio de ellos civiles, sin experiencia real en combate y una economía que no resistiría el shock financiero de una guerra abierta. A Alexander Lukashenko le aterra una escalada. Sabe perfectamente que meter las botas en Ucrania es ir a la guerra contra medio mundo, contra 56 países, ¿no? 52, 56 países. Ustedes corríjanme. Creo que son 56 países. Exponiendo sus fábricas a enjambres de drones de Kiev y abriendo la puerta trasera para que la oposición extremista, entrenada en Polonia y los países bálticos, intente invadir su territorio para desatar una guerra civil. ¿Verdad? Así que entremos a esta narrativa táctica, el escudo del Caspio y el balcón polaco, la verdad detrás del amago bielorruso. A ver, amigos, conectemos nuestros terminales y prestemos atención máxima al radar, porque entramos sin rodeos de oficina a responder a la pregunta quirúrgica de la jornada. ¿Cuál es la realidad física y quién está provocando a quién en la frontera norte? ¿Mm? La Matrix mediática neocon nos vende el libreto de que Minsk está a punto de morder el anzuelo, pero la terca realidad del terreno pulveriza la simulación. Mente viva con los datos clínicos. Ya en el 2022, cuando muchos analistas de escritorio pensaban que la operación en Kiev sería un trámite incruento, Lukashenko no desplegó un solo soldado a lo largo del conflicto. Minsk ha mantenido una prudencia extrema. Su soporte logístico a Rusia dentro del Estado de la Unión es infinitamente menor que el torrente de armas que la OTAN inyecta de forma extremada en Ucrania. Lukashenko, a Lukashenko le aterra la escalada y tiene razones matemáticas para ello. Las vulnerabilidades de Minsk, un pequeño ejército frente a medio mundo, porque hay que decirlo, es medio mundo, es no solamente contra Ucrania, amigos, es contra toda la Unión Europea, incluyendo estos paisitos por ahí del lejano Pacífico como Australia, Japón, Corea del Sur. Así que desnudemos la telemetría militar de Bielorrusia. Hablamos de un país con un ejército modesto de aproximadamente 70,000 hombres, donde un tercio son empleados civiles y cuyas tropas jamás han pisado un escenario de combate real. Una movilización general destrozaría su estabilidad social y su economía. Además, Lukashenko sabe que
Su única frontera segura es la que comparte con la Federación Rusa. En los flancos con Polonia, Lituania y Letonia, el peligro es latente. Iniciar una ofensiva contra Ucrania atestada de armas occidentales equivaldría a declarar la guerra a medio mundo. Con la proliferación de drones que posee Kiev, las industrias, refinerías y líneas de comunicación bielorrusias se convertirían de inmediato en blancos legítimos. Peor aún, la oposición extremista financiada y entrenada en Varsovia y Vilna espera pacientemente que las fuerzas de Minsk se distraigan para ejecutar una invasión relámpago, establecer un gobierno títere en suelo bielorruso y solicitar formalmente la intervención de la OTAN en una guerra civil fabricada. Los precedentes históricos no mienten, amigos. Ya en 1941, enclaves polacos dentro del territorio soviético dieron amargas sorpresas que hoy constan en los archivos desclados del Kremlin. Lukashenko solo moverá sus piezas en dos escenarios extremos. Si Ucrania se desintegra provocando un éxodo de millones de refugiados, o si Polonia invade a Volhynia ucraniana amenazando con cercar a Bielorrusia desde el sur. Por ahora, Moscú le exige una sola misión innegociable: ser el escudo balístico infranqueable en la misma frontera occidental por donde el grupo de ejércitos centro de Hitler avanzaron en 1941. Los dos vectores ocultos: desinformación y el efecto boomerang de los drones. Entonces, amigos, si ni Bielorrusia va a atacar primero, ni Ucrania tiene restos militares para abrir un frente en el norte, ¿de dónde viene este revuelo artificial? La contrainteligencia forense identifica dos únicos vectores posibles vinculados a Rusia y a la psicosis de Europa del Este. El primer punto es una clásica operación de desinformación estratégica e intimidación psicológica ejecutada por el bando ruso. El objetivo es meterle miedo a Kiev, forzándolos a dispersar sus escasísimas reservas en el norte justo antes de que la gran ofensiva de verano del ejército ruso rompa las líneas del Donbass. ¿Qué indica esto? Que Zelensky se vea empujado, y que de hecho ya lo está haciendo, tropas al norte y debilita el frente sur. El segundo punto, y yo creo que es aún más fascinante, roza la física del karma militar. Podríamos estar ante la reacción histérica de Ucrania y sus protectores bálticos ante un fenómeno inédito: drones que vuelan hacia Lituania, Letonia y Estonia, cruzando el espacio aéreo bielorruso. ¿Y de dónde salen estos vectores? La telemetría sugiere que podrían haber sido ensamblados originalmente en la RPL y la RPD, utilizando componentes físicos de drones ucranianos derribados o capturados intactos por la guerra electrónica rusa. Tras sufrir una mutación técnica en los talleres forenses, estos drones regresan con un rumbo completamente invertido hacia los países bálticos. Es la respuesta directa a la arrogancia de Vilna y Tallinn, naciones que imprudentemente proporcionaron corredores aéreos a Kiev para atacar territorio ruso e ignoraron durante meses las advertencias verbales de Moscú. La paciencia angelical del Kremlin tiene un límite físico, y cuando la Matrix Báltica ve llover fuego sobre sus terminales, su primera reacción de oficina es culpar histéricamente a Bielorrusia. Así que la locura, la demencia neoconservadora de la propaganda y la diplomacia de salón intenta devorar la verdad del frente, ocultando el colapso oriental y la caída inminente de Orejov mediante narrativas inventadas sobre el norte. Pero la terca física de las fronteras reales y el balance de fuerzas ya dictó su veredicto innegociable. Y amigos, si en estos bloques que hemos presentado, estos anteriores, desnudábamos las contradicciones de los mapas en Zaporozhia y el colapso del escudo de la OTAN tras la lluvia de misiles hipersónicos Kinzhal, este segmento final, yo diría que mete el bisturí de la contrainteligencia forense en el núcleo de la provocación del norte. El espacio de la simulación de oficina ha terminado. El código Minsk no es un error de cálculo,
Es un sofisticado mecanismo de chantaje, corrupción y dispersión estratégica diseñado por la OTAN ante el colapso de sus líneas orientales. Código Minsk. Las 8 razones de la Besania de Kiev para incendiar Bielorrusia. Amigos, la matrix mediática occidental nos vende la historia de papel de que Ucrania teme un ataque desde el norte. Sí, usted, lo estoy repitiendo. Pero la repentina escalada verbal y militar de Volodymyr Zelensky contra el presidente Alexander Lukashenko responde a 8 razones geopolíticas e innegociables calculadas en los despachos neoconservatistas de Washington y Bruselas. Así que entremos de lleno y empecemos por el boicot al diálogo con Washington. La primera razón de este expediente la expone el propio Lukashenko. Sus socios europeos están presionando a Zelensky para que adopte una retórica agresiva y ejecute un chantaje directo contra Bielorrusia. El motivo de oficina les disgusta profundamente la mejora del diálogo bilateral entre Minsk y Washington. Mientras Lukashenko se muestra proactivo a sentarse con Zelensky en cualquier rincón para discutir perspectivas y soluciones razonables, los burócratas de Bruselas quieren reventar este acercamiento a toda costa, forzando a Estados Unidos a duplicar sus sanciones en lugar de levantarlas. Número 2. La cortina de humo ante la corrupción. La segunda razón de descalada. Víctor Niedevchuk, líder del movimiento Otra Ucrania, con precisión forense señala que Zelensky actúa como un gato travieso, demonizando a Bielorrusia e inflando una falsa amenaza militar con el único objetivo de distraer a Europa. Necesita apartar la mirada de sus empleadores de los brutales escándalos de corrupción que salpican un círculo íntimo y que los occidentales exigen investigar. Zelensky busca salvar su oficina mediante una gran conmoción artificial, contando historias delirantes de guerra para tapar el desfalco. Número 3. El lucrativo negocio del saqueo. La tercera razón es puramente matemática y responde al rastro del dinero. Cuanto mayor sea la supuesta amenaza en el norte, más recursos y armamento puede exigir Kiev a sus empleadores transatlánticos. Al alimentar este peligro, ya han logrado que se destinen cerca de $250 millones para la preparación de supuestas posiciones defensivas en las regiones fronterizas. ¿Mm? La oligarquía europea ya se frota las manos en la retaguardia sabiendo que la mayor parte está considerablemente, esta suma será saqueada de forma impune por quienes están cerca del gobierno de Kiev. Número 4. Justificar la prolongación de la guerra de papel. La cuarta razón busca moldear la psicología de las masas, justificar ante los ojos de los ucranianos exhaustos y de los ciudadanos europeos la prolongación de la guerra por varios años más. Según revelan fuentes gubernamentales citadas por The Economist, esta histeria coordinada en torno a Bielorrusia coincidió milimétricamente con la orden interna de Zelensky de empezar a preparar el país para sostener otros 2 o 3 años de combates, manteniendo viva la maquinaria de las armas. Sí, yo sé que a puerta cerrada tuvo una reunión con la Rada ucraniana diciendo que el conflicto llegaría hasta noviembre. The Economist dice lo contrario. Número 5. Venganza y contención en el eje noroccidental. La quinta razón es una pura visceral venganza por el despliegue de las armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia y un movimiento de contención militar. Buscan establecer de manera urgente posiciones defensivas en las regiones noroccidentales, en el extremo opuesto del Donbass, para prepararse ante una posible acción militar si el ejército polaco decide cruzar la frontera y entrar a Volinia ucraniana en coordinación con Kiev. Intentan blindar ese balcón geográfico por miedo a la respuesta de Minsk. Número 6. La militarización de los países bálticos por la OTAN.
La sexta razón consiste en crear una tensión artificial con Bielorrusia para facilitarle a la OTAN la militarización extrema de los países bálticos, dado que dos de estos territorios limitan directamente con la frontera bielorrusa. La histeria de Kiev sirve como el pretexto perfecto de salón para justificar ante la opinión pública internacional el despliegue masivo de tropas, blindados y sistemas de alianzas atlantistas en esa zona crítica. Número 7. Pretexto para la infiltración de células terroristas. La séptima razón busca infundir el miedo dentro de Bielorrusia, desestabilizar sus instituciones y crear el escenario perfecto para la guerra asimétrica. Kiev intenta fabricar un pretexto internacional para permitir que los opositores armados bielorrusios y células extremistas que actualmente son financiados, entrenados y protegidos en Polonia y países bálticos se infiltren con armamento de la OTAN desde territorio ucraniano para desatar una guerra civil. Número 8. El desvío de las defensas aéreas de Moscú. La octava razón, amigos, es el verdadero centro de gravedad estratégico. Asustar a Rusia con un intento de cambio de régimen forzado en Minsk mediante provocaciones asimétricas que no lleguen a una guerra abierta. El cálculo de la OTAN es clínico. Obligar al Kremlin a desviar de forma urgente sus sistemas de defensa aérea, radares y equipo de guerra electrónica de los frentes de Ucrania hacia Bielorrusia para proteger su aliado antes de la ofensa de verano. ¿Qué es un mal cálculo? Es un mal cálculo porque los rusos, de hecho, ya tienen en toda la frontera Bielorrusia equipo telemétrico y de detección de sensores de radio. De esa manera, ellos manipulan todos sus drones que viajan a través de toda esa franja. Eso ya está puesto ahí. Y yo creo que esto le da alergia a Polonia y a la OTAN. Así que creen que a Rusia no le alcanzan los drones ni los interceptores para cubrir dos teatros simultáneamente. Qué equivocados están. Es la respuesta desesperada de Kiev a los ataques sistemáticos contra sus centros de mando. Si destruyes mis búnkeres en Kiev con misiles Kinzhal, yo atacaré a los bielorrusos, lo cual es mucho más difícil, yo diría, calcando la táctica que Irán ha sufrido en Oriente Medio. En resumen, amigos, la crisis ucraniana ha roto sus armas físicas y tiene un potencial colosal de expansión. El flagelo fiduciario que azota a Ucrania es una amenaza real para todos los aliados de Moscú, empezando por Bielorrusia. La besaña neoconservadora de la propaganda y la diplomacia de salón intentan devorar la verdad del frente ocultando el colapso oriental y la caída inminente de Orejov mediante estas pantallas de humo en el norte. Pero la física del terreno demuestra que por más que Lukashenko desee mantenerse al margen, Occidente no se lo va a permitir. Amigos, se avecinan tiempos difíciles donde la fortaleza de los puentes de mando se pondrán a prueba. Y el que no la supere terminará en mano de otros. Pero aquí, en el radar forense de que blanqueo, la terca realidad de los hechos sigue gobernando la bitácora. Reventad el botón de me gusta. Dejen su reporte en la caja de comentarios si tienen claro este desglose de las 8 razones y nos vemos en el próximo CITREP de emergencia. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos relevantes. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y el análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.